está activando en este caso sus cámaras. Recomendación nuevamente, verifique que usted está visualizándose dentro del rectángulo que usted tiene obviamente dentro, ¿no? Porque obviamente es parte de lo que usted va a tener el día de su exposición, ¿no? Entonces obviamente haga las verificaciones necesarias para ello. Adicionalmente, veo que algunos están de repente requiriendo conectarse a veces desde una computadora, o de repente si obviamente tú dices, de repente para el examen parcial tengan que asistir a la facultad para que obviamente puedan en este caso hacerlo desde la facultad. ¿Ya? Entonces obviamente, o en el caso de los que están en la filial sur, lo tengan que realizar de repente desde la filial sur, si obviamente veo que de alguna manera varios se están conectando a veces desde un dispositivo, ¿no? Y no directamente desde una computadora o en este caso, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, quizá obviamente tengan que hacerlo dentro de la filial sur. Y en el caso de los de Lima, en La Molina. Bien, vamos a dar inicio entonces a nuestra sesión y solo recordarle a los jóvenes que al finalizar, alrededor de más o menos a las 10 de la noche, publicaré dentro del canal de Teams, en este caso, un cuestionario para que usted obviamente proceda a llenarlo. Se supone que nadie debería pasarse más de las 10:15 para llenar ese formulario. ¿Ya? Entonces, obviamente, para los estudiantes, tener en cuenta ello, seguir en este caso al pie de letra las indicaciones de su asesor. Nuevamente reitero en este caso el alcance y obviamente lo que se ha podido validar un poco dentro de la asignatura previa que ustedes han llevado, introducción o investigación en sistema de información. Entonces, un poquito haciendo un recuento dentro de métodos de estudio, cuando usted llevó en primer ciclo métodos de estudio, probablemente usted trabajó con 10 referencias. Cuando ha llegado a investigación, en este caso en sistemas de información, usted ha hecho, por ejemplo, una recopilación de 30 artículos. Sin embargo, aquí, para esta primera etapa, se le está pidiendo como mínimo a veces 6, pero lo que usted debería apuntar es que mínimo debería tener 30, porque si el ciclo pasado ya hizo 30, entonces lo mínimo que debería en este caso presentar este ciclo es 30, ¿no? Si bien es cierto, por un tema de normativa, nos exigen en este caso que mínimo deban tener 6, ¿no? Según el manual, en este caso publicado de la universidad, ten en cuenta que el estudiante de Ingeniería de Computación y Sistemas debería apuntar a mínimo los 30 que realizó, por ejemplo, en introducción o investigación a sistemas de información que llevó el ciclo pasado, ¿no? A los asesores les pido en este caso ser muy incisivos en reiterar en este caso que no se queden con los 6, ¿no? Que digamos el 6 no debería ser el mínimo para cada uno de ellos, sino de repente si el asesor considera que es un tema muy nuevo y que de repente no hay muchos artículos relacionados, fuentes primarias que puedan sustentar un poco la problemática que tiene, bueno, quizás se podría mantener con los 6, ¿no? Pero si de repente el asesor le demuestra al equipo que efectivamente hay muchas más fuentes relacionadas a su tema, entonces obviamente pues ese número debería ampliarse, ¿no? Queda a libertad del asesor, obviamente si logra que sus equipos lleguen a los 30, que fue lo mínimo en este caso que llegaron a introducción o en investigación del sistema de información, o en todo caso se amplíe. Bien, ahora sí le doy el pase a la maestra Jamie Valdivia para la sesión de hoy. Gracias, ingeniero. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, me indica si se logra visualizar. Sí, ya se visualiza Jamie. Sí, sí se puede visualizar. Listo. Entonces, bueno, muchas gracias por la presentación de hoy. Darles las buenas noches a todos, sí, estimado ingeniero Rubén, asesores.
Buenas noches, estudiantes. Hoy vamos a trabajar un aspecto clave de toda investigación, que es cómo redactar los objetivos. Recuerden, jóvenes, que los objetivos son la guía, ¿no? O la brújula de nuestra tesis o de nuestro proyecto, en este caso, ¿no? Recuerden que si estos están mal planteados, el trabajo pierde dirección. Así que hoy vamos a ver cómo se deben de plantear, ¿ok? Vamos a empezar por nuestro objetivo general, ¿no? ¿Qué dice acá nuestro objetivo general? Debe de empezar, ¿no? Y debe, o mejor dicho, debe en una sola frase, ¿no? Se debe de expresar lo que pretende lograr la investigación, ¿no? ¿Por qué? Porque el objetivo general es la guía principal de toda tesis. Esta no debe de ser confuso, no debe de ser disperso, ¿ok? Entonces tampoco debe tener contradicciones o ambigüedades. Entonces, en nuestro objetivo general solamente debe de haber un verbo en infinitivo. ¿Ok? Recordemos eso, es muy importante recordar eso también, ¿ya? Que nuestro objetivo general siempre empieza con verbo infinitivo y no debe de tener dos verbos, solamente se recomienda tener un verbo, ¿ya? Esto indica que se va a realizar una acción concreta. Entonces, también tener en cuenta que en el objetivo general debemos de evitar expresiones vagas o subjetivas, ¿no? Como se busca, se pretende, se quiere. No, tiene que ser una acción concreta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los verbos infinitivos son medibles, son verificables y porque describen lo que se busca hacer. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, nuestro objetivo también debe de ser concreto y alcanzable, no general, no muy general ni abstracto, porque un objetivo general no se va a poder evaluar, ¿ok? Y no se va a poder demostrar dentro de un tiempo y recursos de investigación. Entonces, nuestro verbo debe ser realista, entonces debe ser alcanzable, por eso debemos de especificar, ¿no? El lugar, nuestra población, ¿no? Y eso se relaciona con la variable principal, que es la que nosotros tenemos que identificar, ¿no? Entonces, quiero mostrarles, a ver, un ejemplo de un objetivo, ¿no? Incorrecto. Por ejemplo, nosotros podemos poner lo siguiente: diseñar un sistema usando inteligencia artificial. Ese puede ser nuestro objetivo general. Muchas veces los jóvenes colocan así, ¿no? A veces no tienen aún claro qué es lo que quieren lograr con su objetivo, qué es lo que van a fabricar, y ponemos, ¿no? Diseñar un sistema utilizando inteligencia artificial. Este objetivo es muy abstracto, es muy amplio, ¿ok? Entonces, nuestro objetivo correcto sería, ¿no? Identificar, ¿correcto? Cada una de esas partes. Diseñar un sistema de monitoreo de seguridad en obras de construcción utilizando inteligencia artificial con el fin de detectar el uso adecuado de equipos de protección personal en los trabajadores de la ciudad de Arequipa. Entonces, ¿qué está pasando acá? Estamos usando, ¿no? Un verbo infinitivo para empezar a decir que vamos a diseñar, ¿no? Entonces, estamos también, es concreto y alcanzable porque estamos identificando qué es lo que vamos a resolver ahí, ¿no? ¿Qué es lo que puntualmente vamos a resolver? ¿Qué es el monitoreo de seguridad en obras, ¿no? Con el fin de detectar el uso adecuado de equipos de personal. Y también estamos identificando el lugar. En este caso, yo he puesto la ciudad de Arequipa para el ejemplo, pero cuando nosotros trabajamos en nuestros proyectos, nosotros tenemos que delimitar al sponsor con el que estamos trabajando, ¿sí? La empresa, ¿ok? Entonces, este objetivo es alcanzable y es concreto. Estamos identificando, ¿no? Exactamente con qué tipo de sistemas vamos a trabajar, ¿no? Estamos identificando qué es lo que queremos hacer, ¿no? Y también estamos identificando el lugar. Entonces, esa es una forma correcta, jóvenes, de trabajar nuestro objetivo general, ¿ya? Tenemos que ser concretos, identificando. Ahora,
¿cómo trabajamos nuestros objetivos específicos? Ya sabemos, ya tenemos planteado nuestro objetivo general. Recuerden que el objetivo general es lo que nosotros vamos a construir en nuestro sistema, es lo que vamos a lograr a lo largo de estos dos semestres, ¿no? De estos dos cursos, que antes eran Proyecto 1 y Proyecto 2, ¿no? Em, entonces, eso es lo que vamos a lograr durante el curso, ¿ok? Ahora, ¿cómo logramos ese objetivo general? En qué nos basamos? ¿En qué nos ayudamos? ¿No? Entonces, para eso tenemos los objetivos específicos. Estos se desprenden del objetivo general. Y los objetivos específicos son los pasos que nosotros debemos de seguir para poder cumplirlo. ¿Ok? Entonces, en muchas tesis, en muchos proyectos, muchos metodólogos piden que sus objetivos específicos sigan la metodología de cascada. ¿Por qué la metodología de cascada? Esto cuando trabajamos en proyectos de ingeniería de sistemas, software o áreas afines. ¿Ok? Porque en la metodología de cascada sabemos que es una metodología secuencial, ¿no es cierto? Cada fase depende de la anterior. Entonces, lo mismo pasa con nuestros objetivos específicos. Deben de mantener ese mismo orden, ¿ok? Entonces, nuestros objetivos específicos partirían del análisis, que es entender el problema, levantamiento de información, el diseño, ¿ok? Proponer la solución, el desarrollo o la implementación, que es ya construir la solución. También tenemos la parte de pruebas y entregables, ¿no? En el caso de nuestro proyecto, como es un trabajo, es un proyecto mínimo viable lo que vamos a presentar, ¿no? Entonces los objetivos específicos eh, deben reducirse y centrarse en las fases iniciales de la metodología de cascada, ¿ok? Porque nosotros no vamos a llegar como tal a una implementación total, ¿ok? Entonces nosotros vamos a llegar a vamos a hacer un desarrollo, vamos a presentar un producto mínimo viable, ¿no? Entonces podríamos considerar las fases iniciales de la metodología en cascada. Ahora, ¿qué más deben de tener nuestros objetivos específicos para que estén bien planteados? Deben de ser mínimo 3, máximo 4 objetivos específicos. Recuerden que nuestros objetivos específicos y nuestro objetivo general, jóvenes, tienen que responder tanto al problema general como a los problemas específicos. ¿Ok? Entonces, esa es la forma en la que nosotros vamos a redactar nuestros objetivos específicos. ¿Sí? Debemos de ser claros, no extendernos más de 2 líneas en nuestros objetivos. Y nuestros objetivos también, tanto los específicos como los mencioné con el objetivo general, solo deben de tener un verbo y ambos, ¿no? Son verbos en infinitivo, ¿sí? Entonces, los objetivos, ¿no? Podríamos resumirlos que serían analizar, definir y diseñar, ¿ok? Alineados a nuestra metodología de cascada, pero eso es referencial dependiendo de nuestro tipo de proyecto. ¿Ok? No sé si hasta acá tengan alguna pregunta respecto a cómo nosotros debemos de plantear nuestros objetivos general. Recuerden que el objetivo es el corazón del sistema porque es lo que de nuestro proyecto, perdón, porque es lo que nosotros vamos que nosotros vamos a fabricar ese objetivo general, ¿no? Tenemos que construirlo, tenemos que desarrollar ese objetivo. Muy bien, entonces, si no hay alguna pregunta hasta ahí, vamos a pasar a la parte de justificación y aportes de la investigación. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es la justificación? Yo entiendo que ustedes han revisado de repente la guía y ustedes han encontrado ahí justificación y aportes de la investigación. Y luego han encontrado importancia y aportes, ¿no es cierto? Entonces, la justificación como tal es el apartado completo donde se explica por qué se hace la investigación, ¿ok?
Y este apartado, la justificación, donde nosotros vamos a explicar por qué hacemos nuestra investigación, incluye también algunos criterios, como es la importancia, ¿no? Y los aportes. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta en cada uno de ellos? ¿Qué tenemos que tener en cuenta tanto en la importancia como en la investigación? La importancia, como ahí ven, hay varias preguntas, ¿verdad? ¿Qué nuevo conocimiento, técnica, método o procedimiento voy a obtener? ¿Qué relevancia tiene? ¿Qué beneficios? ¿Quiénes se benefician? ¿Cómo se benefician? Y una pregunta importante, ¿por qué hacer la investigación? ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que explicar ¿por qué es valioso la investigación que nosotros estamos realizando? ¿Ok? ¿Qué necesidad se está cubriendo y qué impacto va a tener? ¿No? Y este impacto tiene que ser pues, en el ámbito social, en el ámbito educación, en el ámbito teórico, ¿no? Entonces, para redactar la importancia de la investigación, nosotros tenemos que responder a la pregunta, ¿no? ¿Por qué esta investigación que estamos realizando es relevante? ¿Por qué es importante? ¿Ok? Entonces, ¿cómo redactamos? Nosotros vamos a redactar, nuestra importancia en forma de párrafos, ¿ok? Tenemos que argumentar y sustentar, ¿no? La problemática que hemos planteado, ¿no? Para poder justificar por qué es importante y por qué es relevante. ¿Eh? Y los aportes, ¿no? Nos indican las novedades, ¿no? Tenemos que colocar el aporte técnico y la relevancia social. Pero en la parte de abajo ustedes pueden observar una pregunta muy importante que dice, ¿qué deja la investigación? ¿No es cierto? Entonces, al momento de nosotros plantear nuestro aporte, debemos responder a la pregunta, ¿no? ¿Qué ofrece mi investigación que no había antes? ¿Ok? ¿No? Entonces, ¿qué estoy yo dejando de nuevo? ¿Qué estoy ofreciendo? ¿Qué estoy aportando? ¿Ok? ¿Cuáles son los beneficios de mi investigación? Lo mismo, tenemos que responder en el ámbito académico, en el ámbito tecnológico, en el ámbito social, ver cuáles son esos beneficios que dejamos, ¿cierto? También se van a redactar en párrafos, ¿no? Hay que explicar, ¿ok? Porque es importante. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la importancia? La importancia y el aporte. La importancia es el por qué hacer, ¿ok? La investigación, cuál es el valor. Los aportes es qué va a dejar mi investigación, ¿no es cierto? Ese es el aporte que ustedes van a dar. ¿Qué es lo que va a dejar la investigación de mi proyecto? ¿Ok? Muy bien, entonces, para finalizar y poder resumir esto, un objetivo general, entendemos que inicia con un verbo infinitivo y debe de explicar, ¿no? Debe de ser claro, preciso y debe ser smart, porque debemos de, al momento que leer el objetivo general, nosotros saber qué es lo que se va a realizar, ¿no? Y qué es lo que se va a cumplir. ¿Ok? ¿Qué más? Nuestros objetivos específicos, recuerden que son los pasos, ¿no? En cascada y también como un verbo infinitivo. Estos objetivos específicos, recuerden que son los pasos y van en orden, jóvenes, ¿no? La metodología en cascada hemos dicho que tiene un orden, ¿no? No se puede cumplir lo que sigue sin haber realizado el anterior paso. Lo mismo pasa con los objetivos específicos. Recuerden que al momento de plantearlos, ustedes deben de realizarlos en orden, ¿ok? Primero el análisis, luego el diseño, ¿no? No vamos a empezar pues diseñando para luego hacer un análisis, no tendría mucho sentido. Además, recuerden que cada objetivo se tiene que ir cumpliendo para poder ir pasando al siguiente objetivo, ¿no? Y eso lo tendríamos también en nuestra bitácora, hasta qué tiempo se debe de cumplir cada uno de estos objetivos específicos, ¿sí? Y la importancia de mi investigación es por qué voy a hacer la investigación y los aportes es qué deja mi investigación. ¿Sí? Eso tenemos que tener claro y para tener claro eso también, como dijo y mencionó el ingeniero Rubén, nosotros tenemos que leer, tenemos que investigar, ¿ok?
tener todas las referencias y fuentes necesarias en las que van a servir de soporte y de base para mi proyecto, para justificar esta investigación. Muy bien. Muy bien, jóvenes, entonces eso sería todo de mi parte. Yo creo que con esta explicación ya ustedes van a poder plantear muy bien sus objetivos generales, sus objetivos específicos. Vamos a ver cuál es la importancia y los aportes que va a dejar nuestra investigación. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. No sé si habían preguntas. Bien, en caso no hayan preguntas, en ese sentido, en la sección, de repente ustedes pueden ir dentro de Teams, en la sección materiales, por ejemplo, usted va a encontrar precisamente un archivo. Agradeceré me confirmen que dentro de la carpeta de Teams, a ver, déjenme verificarlo. Verifiquen si dentro de la carpeta de Teams llegan a visualizar una carpeta semana 4 y dentro de ella un archivo ejemplos objetivos. Sí, ya se visualiza en los Ya, archivos, perfecto, profesor. Arturo. Entonces, por ejemplo, ahí tienen un ejemplo que es parte de lo que se les va a pedir, por ejemplo, al finalizar. Entonces, cuando yo habilite un enlace al finalizar, lo que se les va a pedir es algo como lo que está ahí, pero de su trabajo. Y ojo, lo debe subir solo un integrante. O sea, si mi equipo son dos, lo que al inicio, debo colocar simplemente quiénes son los integrantes de mi equipo. ¿Ya? Entonces, obviamente, solo uno de ellos ya en el formulario. Pero lo que va a consistir o lo que se les va a pedir en el formulario es simplemente, es prácticamente algo como la información que se les ha compartido. ¿Correcto? Entonces, obviamente, tener en cuenta eso para las 10. Bien. Si no hay preguntas, gracias, Magister Jamie Valdivia.